Montecuador presenta Montañismo desde casa, curso básico de montañismo. Iniciamos el módulo 3, Hielo. En esta ocasión, contamos con la participación de Felipe Jácome, director de la Fundación Mingay, instructor de primeros auxilios, guía SEGIM y UIAGM, quien comparte la clase Primeros Auxilios en Montaña. Buenas tardes con todos, mi nombre es Felipe Jácome. Primeramente agradecido por la invitación de Juan Carlos para ser parte de este proyecto que me parece en nuestros términos chévere, hacer que la gente que esté interesada en la actividad del montañismo vaya de una manera segura y la manera de hacerlo es capacitándose. Yo quiero compartir esta pequeña charla. Es una charla corta. Todos quisiéramos tal vez que, yo estoy seguro que muchos de ustedes tal vez tendrán preguntas acerca de que sí, yo quiero saber específicamente cómo manejar este tema, cómo se resuelve esto, cómo reconozco esto, pero todo parte en una base y sobre todo, yo siempre he dicho a mis alumnos de todos estos años, gran parte de la capacitación y de los primeros auxilios es desarrollar las habilidades y las capacidades de prevenir. Sí, es bueno saber qué hacer al momento que hay el problema, pero conocer los problemas que pueden ser me va a ayudar a prevenir y eso es lo más importante. Sí. Por eso yo siempre tenía conversaciones con gente que me preguntaba, tal vez tú dentro de tu trabajo como guía has de haber visto muchas cosas, y personalmente les podría decir que no, porque sobre todo el saber, como decía, el saber qué problemas pueden darse, saber cómo manejarlos me ayuda a desarrollar mejor mi habilidad de prevención. Entonces, si sé que haciendo esto o cruzando una grieta me puede pasar esto y pueden ser cosas muy difíciles de manejar, lesiones, todo lo que puede llevar, tal vez ya hago otros parámetros para cruzar esa grieta o no la cruzo o cambio mi plan, ¿sí? Entonces, eso es también parte de los primeros auxilios, es parte de la capacitación, el desarrollo integral de un montañista, no solo de los días de montaña. Bueno, pero aún así hemos tratado, hemos puesto como taller de primeros auxilios en montaña. Yo quiero tomar en cuenta una cosa, porque una de las bases más importantes que es, sí hay diferencias de lo que sería cómo manejar una emergencia en un ambiente en la ciudad o en el medio que ya está en el interés de este proyecto, que sería básicamente la montaña. Pero entonces ya son programas, son metodologías, son parámetros que sí son diferentes. Y todo tiene como todo su historia, igual que el montañismo, ¿no? Tiene una evolución que se ha dado a través del tiempo y es la información que tenemos hasta ahora. Y tampoco es una información que hoy en día, o sea, que hoy en día va a cambiar. También es bastante dinámica, ¿no? Pero es bueno saber cómo se desarrollan estos parámetros de seguridad y, y, y toma de decisiones, ¿no? Yo quiero hacer una recopilación breve de cómo comienzan todos estos y comienza específicamente en Estados Unidos en la década de los 60. Se crea la Outdoor National Leadership School, o la famosa NOLS, y es una organización muy importante a nivel de ese país y a nivel también internacional porque es de las primeras organizaciones que decide tomar los parámetros de entrenamiento que diríamos en ese tiempo nacieron después de la Segunda Guerra, las dos guerras mundiales, gente que se enfocó en tomar esos parámetros de entrenamiento a los soldados, sobre todo los jovencitos, los que no tenían experiencia. Cuando se terminaron ya los conflictos, dijeron, bueno, pasemos estos parámetros para incentivar a la gente a desarrollar su liderazgo, a tener más habilidades para sus actividades al aire libre. Porque si ustedes un poco revisan más profundamente la historia, específicamente en Estados Unidos, luego de la Segunda Guerra, el Estado, los gobiernos
incentivaron mucho a la gente por cuestiones de inclusive estrés postraumático, todas esas cosas, desarrollaron mucho, empujaron a la gente a desarrollar estas actividades de camping, montañismo y la creación y reforzamiento de los parques nacionales. Entonces, ahí es cuando se crea esta organización, como digo, que como bien dice en la lámina, ellos se especializan en la educación, desarrollo de habilidades de liderazgo y habilidades técnicas. ¿Ya? Va creciendo estos programas y en la década de los 90, estos programas educativos toman de los parámetros de manejo de medicina de combate, ¿sí? Toman esos parámetros, dicen cómo enseñar a la gente a capacitarse de mejor manera y al público general, ¿ya? Y comienzan, sobre todo a finales de los 90, comienzan ya a darse estos tipos de capacitaciones y formación al público en general. Entonces ahí podemos estarnos dando cuenta cuánto estamos en una brecha de concientización de la capacitación, y eso es bueno que ya se dé ahora aquí en Ecuador. Pero tomemos buenos ejemplos en donde en otros lugares ha estado funcionando. Tal vez no hay que copiarlos completamente, pero hay que tomar los buenos ejemplos. Esto lleva ya después a inicios del nuevo siglo, como podríamos decir, en el 2012 da el primer curso de primeros auxilios en áreas remotas en Ecuador. Y ya vamos a hablar por qué dice el nombre de área remota, porque es diferente. Simplemente no es un curso que dice, bueno, es el curso que ustedes tomaron en una sala de clase y simplemente ponemos área remota y ya es, no, tiene sus diferencias. Y se da a través de esta organización Landmark Learning, que vienen ellos explorando el Ecuador como turistas, paramédicos también que eran muy aficionados al kayak, ¿sí? Y ellos se dieron cuenta que no había capacitación y apoyaron al primer curso aquí en Ecuador. Después, regresan 3 años después a dictar el segundo curso, específicamente el curso Wilderness Field Responder, que es una capacitación bastante reconocida a nivel internacional y que se da en Ecuador. Y gracias a este segundo curso comienza después el proyecto de capacitar y formar instructores ecuatorianos, ya que los instructores que vinieron a dictar estos cursos se dieron cuenta de que había mucho interés de la gente aquí en el país de capacitarse, pero había muchas limitantes, ¿no? Limitantes económicas, porque estos instructores al vivir en Estados Unidos tenían que venir, costear los pasajes, los cursos eran en inglés, entonces el proyecto de ellos era crear este programa en español, y por eso comenzó el mismo año seleccionando alumnos de estos cursos y bueno, se formaron los primeros instructores. Y en 2006 comienza el proyecto que es Mingai, que tal vez muchos de ustedes han escuchado. ¿Sí? Dentro de estos parámetros está mi persona, en donde creamos ya este proyecto de cómo desarrollar una escuela ya permanente aquí en el Ecuador que ofrezca este tipo de entrenamientos con mayor asequibilidad a la gente. Comenzamos a trabajar desde 2007, ya nuestro primer curso oficial, y bueno, hemos seguido trabajando, siendo ya ahora parte de estos organismos internacionales, ¿no? Landmark Learning, estamos con representación en el país y en Sudamérica. Y bueno, desde el 2008 ya van sumando años y bueno, también experiencias y también amigos, ¿no? Y gente, y nos vamos dando cuenta que la gente se va creciendo el interés de capacitarse. Y lo hablo aquí ahora que vamos recorriendo, ¿sí? Nosotros, ¿por qué tomamos el nombre de Mingai? Tal vez algunos ya han de haber escuchado, tal vez algunos de ustedes ya han de haber participado con nosotros, pero sobre todo nos basamos en el nombre de Minga, que es el trabajo en equipo. Y ese nombre lo tomamos porque personalmente creo que es la principal característica que hay que desarrollar al momento de manejar una emergencia, el trabajo en equipo, porque especialmente un accidente, una enfermedad, alguna emergencia en la montaña, necesito de gente.
no es un medio fácil, no es un problema fácil de llevar, así que va a haber mucha gente involucrada, ¿sí? Tarde o temprano. Entonces necesitamos trabajar en equipo para que esa rueda camine, ¿sí? Y en el beneficio común será ayudar a esa persona que necesita ayuda, ¿sí? ¿Ok? Y bueno, ya con eso vamos haciendo, con estos hemos hecho varias actividades durante todos estos años que nos ha ayudado a ganar experiencia. Bueno, entonces vamos al tema y yo quiero que se entienda esto. Como les decía hace un momento, hablar de primeros auxilios en zonas remotas, lugares remotos, agrestes, no es simplemente poner ese título a un curso de primeros auxilios, ¿sí? Creo que hoy en día, con los eventos que hemos tenido en los últimos, yo diría, 4 o 5 años, se puede ver la gran diferencia, ¿sí? Porque es diferente manejar una emergencia en la casa, ¿sí? Que tal vez vivo en pleno centro comercial de Quito, a cómo vivo, cómo manejar una emergencia en una zona rural, ¿sí? En este momento mismo yo me estoy conectando desde una zona rural y el manejo de emergencias seguro que es muy diferente. Entonces, para saber las diferencias, tomemos en cuenta estos parámetros generales, ¿no? El primero es el tiempo de contacto prolongado con el paciente. Es una característica muy grande acerca del manejo de emergencias en lugares remotos, ¿sí? Si ustedes tienen una emergencia en la ciudad, tal vez el tiempo de contacto con ese paciente será el tiempo que demore, que tarde la ambulancia en llegar donde ustedes o el tiempo que tarden ustedes llevarle al centro de salud, hospital o donde sea, ¿sí? Entonces, aún así, hacia desarrollado el servicio de ambulancia en el Ecuador en los últimos años. Falta por mejorar, pero bueno, sí es una diferencia. Entonces, si nos damos cuenta, ese tiempo de contacto es muy corto, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa en la montaña? ¿Sí? Tendré que, tal vez con ese paciente me tendré que quedar horas, tardará horas hasta que llegue la ayuda, o yo llevarle hacia la ayuda, o inclusive días. ¿Sí? Entonces, una característica muy importante es el tiempo prolongado. ¿Ya? Por esa razón es que los parámetros de primeros auxilios en áreas remotas toman en cuenta principios y de manejo del paciente que ya normalmente no se toma en cuenta en la ciudad, para que se entienda. Por ejemplo, una dislocación, o como la gente lo conoce, una luxación de una articulación, ¿sí? Tal vez yo en la montaña con mi compañero que se ha dislocado el hombro, tal vez, y si yo tengo el entrenamiento específico, tal vez sea una buena idea intentar reducir esa dislocación, porque el tiempo que tarde en ir al hospital va tal vez a acarrear mayores problemas para su lesión, ¿sí? Pero no es que siempre hay que hacerlo. Por eso es la formación, la capacitación en donde la persona tiene que analizar varios parámetros para decir, bueno, se ha sumado esto, entonces ahora sí, mi decisión va a ser intentar hacerlo. O puede haber situaciones que diga, hay estos parámetros, hay esto, y es mejor no hacer nada y salir lo más pronto posible, ¿sí? Entonces, en cambio, en la ciudad, si tienen el mismo problema en casa, que es la recomendación de una capacitación de primeros auxilios, pues llevar al médico porque tienen un acceso rápido de ese servicio. Segundo, los recursos, ¿sí? Y recursos, sobre todo, no estamos hablando de los elementos que me puede llevar que me ayudan a manejar una emergencia, ¿sí? Un kit de primeros auxilios. Yo les pregunto, ¿tienen su botiquín de casa, casero? Ojalá los tengan todos, ¿sí? ¿Sí? Salen con un botiquín de primeros auxilios a sus excursiones. Espero que todos digan sí, ¿ok?
Pero aún así, si ustedes salen equipados, siempre los recursos van a ser limitados y con el tema de botiquines se van a dar cuenta que siempre hay la sensación de que ese botiquín es muy pequeño y por lo general así lo es, porque también tenemos, no podemos llevar cosas tan en mayor cantidad por si acaso, como se dice, ¿no? ¿Ok? Entonces, es difícil, por eso yo me llevo del principio de que no existe el botiquín perfecto, ¿sí? Porque siempre todo botiquín va a variar, ¿no? Yo no puedo tener el mismo botiquín para una salida a caminar al Paso Ochoa, que básicamente puede ser a una mañana, ¿sí? A un día entero como máximo. Y no puede ser el mismo botiquín que haga eso como el botiquín que me voy a ir a intentar la cumbre del obispo en el altar. Me voy a ir varios días de campamento y también tengo que ver la actividad, no solo la actividad, el ambiente a donde voy, el número de gente, ¿sí? Entonces, siempre hay que analizar eso, ¿ok? Y siempre tendré el tema de recursos limitados. Entonces hay que ir a la improvisación, ¿sí? Pero para improvisar yo tengo que saber qué voy a improvisar, ¿ok? Yo no puedo ir yo no puedo ir a mi excursión de montaña pensando que si es que algún compañero tiene una fractura, a mí me enseñaron de que, yo puedo decir, me enseñaron de que para estabilizar una fractura utilice un cartón. No puedo salir con esa idea, que en la ciudad sí me puede servir, pero en la montaña no, porque tal vez no tenga esos elementos para desarrollar esa improvisación, ¿no? Tengo que abrir más la mente y por eso es que en las capacitaciones de ambientes remotos, agrestes, se desarrolla más el tema de principios. ¿Cómo es que como un tratamiento debe cumplir, qué parámetros debe cumplir de manera general para que, sin importar los materiales que tenga en ese momento, esté cumpliendo su función, ¿ya? Otro tema muy importante, casi la gente no le importa porque no es un tema donde hay control, ¿sí? Si yo tengo una persona accidentada en la calle y está lloviendo, está con sol, puedo tener elementos cercanos que me puedan ayudar a controlar ese ambiente a la persona, ¿cierto? Pero en la montaña no. Y yo por eso cuando estoy manejando una emergencia, siempre aparte del paciente tengo que mirar alrededor, porque el clima hace una influencia negativa hacia el problema y el paciente, ¿sí? Si tengo mi compañero que se cayó ahí, estamos en la plena escalada, se accidentó, tal vez tiene una fractura y aparte comienza a llover y mi compañero de tal vez su posible fractura está comenzando a entrar en hipotermia, si se dan cuenta que se agrava el problema. O a veces el clima también afecta a los rescatistas, ¿sí? Entonces siempre hay que tomar en cuenta el clima, ¿ya? Eh, y hay otro cuarto, que es la toma de decisiones y personalmente yo considero que esto es un parámetro que hace la gran diferencia del manejo de emergencias, ¿sí? En estos ambientes. Y una gran decisión que hay que tomar cuando se está afuera es sobre la evacuación. O sea, me hago la pregunta, ¿tengo que evacuar a mi amigo, sí o no? ¿Ok? Porque si yo estoy manejando una emergencia en un ambiente urbano, aún así yo no sepa qué hacer, lo más fácil que es para mí es llevarle al hospital, que es lo más fácil que puede ser para manejar una emergencia en el caso que yo no sepa cómo hacerlo, es ser la persona que llama por ayuda. Entonces, las decisiones que se toman en la ciudad siempre van a ser son limitadas, son más fáciles de tomar, entre comillas, ¿no? Pero ¿qué pasa en la montaña? ¿Sí? ¿Este problema tengo que evacuarlo? ¿Sí o no? Y estoy hablando no solo de accidentes, de un simple
Tal vez mi compañero que comenzó como un simple resfriado y han pasado las horas o ya ha pasado más de un día y de lo que comenzó como un simple resfriado ahora ya no puede, está en su carpa, está echado, no puede moverse porque le falta la respiración. Entonces, ahí es cuando yo tengo que hacer el análisis que sobre todo la capacitación me ayuda para decir, ¿tengo que evacuar esto sí o no? Porque lo puedo manejar, soy capaz de manejar esto aquí en el campo, sí o no. Y si es que sí, ¿qué tan rápido es esa evacuación? ¿Sí? ¿Tenemos que salir inmediatamente o podremos hacerlo con calma? De manera que, no sé, esperemos a que amanezca o esperemos a que el clima mejore, ¿sí? O podemos seguir avanzando y apenas estemos cerca de un camino que nos saca, podemos salir por ahí, ¿sí? Las evacuaciones son diferentes y esa es parte de la decisión, de la responsabilidad que tiene la persona y que va a manejar la emergencia, ¿sí? Porque toda situación es diferente. Una persona que se cae en el Cotopaxi y se rompe, digamos, tiene una fractura. Ese mismo caso que suceda en otro lugar, siempre va a ser diferente. El mismo caso, parecidos pero no iguales, porque siempre va a haber condiciones, va a haber detalles específicos en cada situación que van a hacer la gran diferencia. ¿Sí? Otra cosa, ¿cómo? ¿Cómo le voy a evacuar? Esta persona puede salir por sus medios, o sea, puede caminar o tendré ya que cargarle. Tendremos que improvisar una camilla, necesitaré gente que venga o ya no puedo manejarlo, así que necesitaré que venga un equipo de rescate. ¿Sí? ¿Y a dónde voy a sacarlo? ¿Sí? Tengo que saber. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, el manejo de una emergencia es un proceso que va de una manera planificada, va sistemática, ¿sí? Y el sistema se desarrolla por medio de la capacitación y la práctica, ¿sí? Entonces, por esa razón, quisiera envolver rápidamente acerca de qué considerar antes y durante para ir minimizando o que las cosas sean más fáciles en el caso de que tengan una emergencia, ¿no? Entonces tomemos en cuenta previo a la excursión, previo a la salida, ¿sí? Investigar sobre los servicios locales de búsqueda y rescate, ¿ok? Eso, tal vez, si sabemos, vamos a sitios nuevos, vamos así sea aquí en el país, pero si ya me estoy yendo a una localidad que es nueva, saber, ok, a ver, antes de entrar a tal sitio, no sé, en el poblado, en el último poblado hay policía, dónde están los bomberos, ¿sí? Con ellos nos vamos a comunicar o cómo, ahí tienen tal vez un número diferente, porque todavía hay localidades que los servicios de emergencia manejan números diferentes, ¿sí? Entonces, investigar eso, salir con esa información previa. Esto, esto es muy importante, comunique a alguien sobre sus planes, ¿sí? Decir exactamente a dónde me voy a ir y más o menos a qué horas o cuándo y a qué horas pienso regresar, ¿sí? Dejar especificado tema de, el tema de esas variables que puede haber por alguna situación, ¿sí? Yo recuerdo cuando comencé ya a salir, ya todavía de adolescente, mis padres se preocupaban, ¿no? Entonces, y en ese tiempo estoy hablando, recién estaban apareciendo los celulares y todo eso, pero no era una opción, ¿no? Entonces, saber por señales de que, bueno, si es que no, no recibes nada, tal vez sean buenas noticias o cosas así, ¿no? Entonces, ahora que estamos más de la mano pegados con la tecnología, con mucha más razón la comunicación es clave para planificar nuestras salidas, ¿no? Okay. Llevar siempre dispositivos de comunicación y señalización, o sea,
no lleven su celular solo para tomar fotos, ¿sí? Y tampoco se confíen de que en todo lugar va a haber señal de celular, ¿sí? A veces era bueno considerar si, radios, ¿sí? Y señalización. ¿Por qué no llevar cintas de marcaje, ¿sí? ¿Cómo puedo marcar puntos importantes, ¿sí? A veces habrá luces de bengala, en el caso de que me pierda y tenga que buscarme, ¿sí? Esas son partes muy importantes, inclusive yo diría, del botiquín de primeros auxilios, ¿ya? Llevar herramientas de navegación, creo que está más por entendido, ¿no? Las personas que manejen un GPS, muy recomendado tener una capacitación de GPS. Ya cada vez estos dispositivos son más sencillos de manejar. Personalmente, he visto mucha gente que ya maneja el GPS en su celular, pero si ya se vuelven montañeros y les está gustando ya meterse a actividades de varios días o sitios nuevos, yo sí les recomendaría de que aparte de su celular tengan a mano un GPS. Okay. Bueno, también está lo básico, ¿no? Así como aprenden a hacer sus maniobras de cuerda con cordinos y mosquetones, es lo mismo con la navegación. Partir de la raíz, de la base, que es el manejo de brújula y mapa. ¿Okay? Entonces, primordial el tema de navegación. Y yo recuerdo cuando yo comencé a hacer salidas dentro del club, la navegación yo sentía que la navegación era el punto, uno de los temas que menos importancia se ponía en la gente, ¿no? ¿Okay? Hoy en día está cambiando. También yo creo que por el desarrollo de todos estos eventos que implican navegación, ¿no? Y es interesante, ¿ok? Y bueno, como decíamos, llevar botiquín de primeros auxilios y equipo de supervivencia. Entonces, botiquín de primeros auxilios, ¿de qué estamos hablando? ¿Será ese pequeño o ese grande, como ya habíamos dicho? ¿No? Siempre va a entrar la duda, ¿sí? Así que siempre hay que revisar el botiquín antes de la salida y después de la salida. Que no se compren ese botiquín en donde la primera vez o la siguiente vez que la vieron, tal vez fue más de un año y ya hay medicamentos caducados, empaques rotos, líquidos regados. Entonces, no, siempre tiene que haber un control disciplinario sobre el tema del botiquín. Y el equipo de supervivencia, manta de supervivencia, ¿sí? Un encendedor, ¿okay? Baterías extras, ¿sí? Comida extra, siempre esa comida sagrada que no la toco a menos de que haya una eventualidad. ¿Ok? ¿Y qué hacer durante la emergencia? ¿Ok? Entonces, eso les decía, miren, una de las principales herramientas de los primeros auxilios, yo pienso que es su habilidad de tomar decisiones. Y la habilidad de tomar decisiones se desarrolla en base a dos cosas, la capacitación y la experiencia. No me sirve, las dos cosas vienen de la mano, porque no me sirve tener solo capacitación y no tener experiencia, o viceversa. También hay gente que ha salido a la montaña por muchos años, pero sin capacitarse formalmente en algún tema, y tal vez comienzan a hacer cosas que no estaban del todo correctas, pero en su sentir, como no les pasó nunca nada, sintieron que siempre están haciendo bien. Entonces, la toma de decisiones se desarrolla en base a esas dos cosas, ¿sí? Porque si ustedes son los capacitados en primeros auxilios, seguro que ustedes van a liderar la emergencia. ¿Ya? Y la gente va a esperar sus decisiones y sus consejos. Entonces la responsabilidad es mucho mayor sobre ustedes. Entonces, a capacitarse. La mayoría de ocasiones no son urgentes. Eso es ya estadístico, probado. Creo que partir de eso, ¿sí? Entonces, si hay un problema,
parar, respirar, analizar bien la situación, qué está pasando, sacar información objetiva del paciente, realmente a ver qué pasó, qué te hiciste, qué sientes, ¿sí? Qué puedes hacer, qué no puedes hacer. Y en base a eso tomar las decisiones de saber si tengo que salir o no. ¿Ok? Pero en general la mayoría no son urgentes, ¿no? ¿Cuándo son urgentes? Cuando es una emergencia en donde digo, paro de hacer todo y digo, bueno, en este momento salimos de aquí, pero aún así tengo que hacerlo ordenado, ¿sí? Con calma. Entonces, las situaciones en donde yo pienso salir de manera emergente van a ser cuando veo que la vida o una extremidad, un miembro del cuerpo está en peligro, ¿sí? Entonces, tengo mi compañero que lastimosamente se torció el tobillo en el trekking del Cóndor. Todavía le duele, puede caminar, está caminando con un poco de dificultad, pero le duele, pero puede hacerlo, perdón. ¿Será una evacuación de emergencia? No creo, ¿sí? Tal vez sí la tengo que poner atención, a ver si durante los otros días de la caminata sigue empeorando para parar la actividad y después ya tomar otra decisión. O después, tal vez apenas terminemos la caminata, llevarle a hacer atender su lesión, ¿ya? Tengo esta persona este compañero que en su carpa comenzó como un simple resfrío y ahora, 2 días después, ya no puede respirar bien, no tiene ni fuerzas ni para caminar. ¿Sí? Estamos en medio del campo italiano y el clima está mejorando, así que, ¿qué decido? ¿Aprovechar el buen clima y darle el intento a la cumbre? ¿O aprovechar ese buen clima y en ese momento salir con esta persona que ya me está dando problemas para respirar? ¿Sí? Entonces, ese tipo de situaciones son las que deciden la urgencia de la evacuación, ¿ya? Ahora, cuando evacúo, ¿qué tengo que pensar? Si me toca hacerlo solo o con ayuda. Va a depender también la situación. Tal vez solo estoy con mi compañero y mi compañero es el afectado. O estoy en una salida grupal. Tengo que organizar el grupo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tomar en cuenta antes de salir? Y no salir corriendo, gritando por ayuda ahí en medio de la nada. La distancia al camino, vean, cómo va de la mano el tema previo. Qué importante, por ejemplo, tener información previa de a dónde vamos, tal vez tener el soporte de mapas, de esa información técnica de a dónde vamos, ¿no? Para saber cuánta distancia hay aquí al camino más cercano. La dificultad del terreno, porque eso también marca el tipo de evacuación. ¿Sí? No en todas las evacuaciones el paciente o yo le voy a tener que cargar. Tal vez habrá evacuaciones que ya la dificultad del terreno me lleva por un acantilado y ya toque hacer maniobras de rescate hasta vertical. ¿Sí? O simplemente es cargándole o que el paciente camine por su cuenta, ¿no? El clima, como dijimos, yo empiezo con un problema y al final del día ya tengo 3 problemas porque el clima me afectó. Yo comencé con un paciente, pero ya somos 3 pacientes porque el clima nos afectó. ¿Sí? Entonces, siempre tomar en cuenta el clima. Es el gran reto que tenemos como cuando nos vamos a la montaña. ¿Okay? La disponibilidad de refugio, ¿sí? Agua y comida. ¿Okay? Durante esa evacuación voy a tener un lugar donde protegerme si es que ya me agarra la noche, ¿sí? O vamos a tener acceso a agua, cuánta comida tenemos. Va a depender, tal vez me toque quedarme con ese paciente en ese campo italiano a que me vengan a ver, es imposible sacarle, puede ser esa situación, entonces tenemos agua y comida para esperar que nos vengan a rescatar, ¿sí? La fortaleza y resistencia del grupo. Si ya decido cargar a este paciente, mis compañeros del resto del grupo están en la habilidad de hacerlo y hacerlo correctamente y de manera segura, tengo que hacerme esa pregunta, ¿sí?
porque tal vez por ese estrés de sacarlo rápido a esa persona y no tengo el grupo humano adecuado, tal vez pueda repercutir en mayores problemas, ¿no? La habilidad de comunicarse con los servicios de rescate, como dijimos, no, como les dije, traten de no confiarse solo en un dispositivo, ¿no? ¿Sí? Llevan su celular, ok, tal vez hay gente o lleven cargadores extras o lleven una radio extra, ¿sí? De manera y que la gente que está afuera sepa que tienen esas herramientas para que los servicios de rescate traten de toda manera hacer contacto con ustedes, ¿ya? Ahora, logré llamar al servicio de rescate, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Antes de llamar, preparen su llamada. Qué importante que es esto. No solo buscar, se cayó mi compañero, sabemos que está lesionado, ¿ok? Primero lo voy a atender, primero voy a evaluar su situación, voy a sacar información de él, ¿sí? ¿Ok? Voy a saber quiero saber más de su edad, quiero saber qué problema le está pasando, qué está manifestando, qué puede hacer, qué no puede hacer. Todo eso preparar antes de llamar, ¿sí? Porque cuando no tenemos esa habilidad desarrollada, tendemos a malgastar energía en el dispositivo y cuando ya logremos contactarnos, ya no logramos dar la información clave, ¿sí? Entonces, preparar primero la llamada, ¿sí? Entonces, utilizar una plantilla para hablar por radio. ¿Qué estoy diciendo? Papel y lápiz. Papel y lápiz, parte importante de un botiquín, ¿sí? Ser capaz de describir su ubicación. Entonces, como les decía, en un caso ya de emergencia, que los afectados logren dar su ubicación, sobre todo en coordenadas, es clave es oro para los artistas, ¿no? Okay. Entonces, como les decía, qué importante que vayan considerando dentro de su equipamiento un GPS, ¿sí? Un GPS o un teléfono o buscar una buena aplicación en donde les dé apoyo su teléfono, ¿no? Pero de nuevo, eso nunca va a reemplazar un GPS. Hagan una clara descripción de sus necesidades del plan. Entonces, como les decía, cuando le preparen su llamada, decir, ¿saben qué? Necesitamos de esto, porque tal vez todos estamos mojados, así que por favor, rescatistas, tráiganos ropa seca, o no tenemos comida, no tenemos agua, ¿sí? O nuestro plan es, miren, nosotros estamos aquí y nuestro plan sí vamos a poder bajar hasta el valle de acá, o nosotros sí somos capaces de llevarle al paciente al cruce de camino tal, ¿sí? Esos planes es importante que describan. Por eso preparar la llamada es importante. Por eso, miren, yo digo, un papel y lápiz sí puede salvar vidas en un botiquín. Y no porque hagas magia o hagas malabares con esos implementos, sino que dar la información objetiva hace la diferencia para un rescate. ¿Sí? Okay. Ahora pueden ver casos en donde ya decido que no puedo moverle y vamos a enviar a alguien por ayuda, ¿no? ¿Sí? Se pueden dar esos casos. Si tengo posibilidad en un mundo ideal y el grupo es grande, sería bueno mandar un equipo de personas. Y si hablamos de un número idealmente de 3 a 4 personas. ¿Sí? En el mundo ideal. Y esas personas que vayan preparadas para acampar, porque el tratar de hacer rescate, evacuación en medio de la noche es muy peligroso, ¿sí? A veces se decidirá hacer eso, sobre todo cuando es la urgencia de los problemas en el paciente. Pero si tenemos problemas en donde la persona está estable, ¿ok? Tal vez es más seguro
esperar pasar la noche de manera segura, abrigándonos, cuidándonos de unos a otros, y al día siguiente, con luz del día, ¿ok? Desarrollamos nuestro plan. ¿Okay? Recordemos que la oscuridad no solo me va a afectar de manera física por el tema de temperatura, sino también me afecta en el tema psicológico. Me puede afectar e incrementar el estrés, de manera que puede, a la final, puede hacerme tomar malas decisiones, puede hacer que me pierda, ¿ok? Entonces, ojo, si alguna vez tienen que vivir estas experiencias, piensen bien si lo van a hacer de noche, ¿ok? No es recomendado. Sí, entonces, enviar el plan escrito con sus citaciones e intenciones, ¿sí? Una cosa es lo anterior que les decía, que cuando logran hacer la llamada, ustedes describen lo que van a hacer. Pero aparte, si es que ya no pueden hacer la llamada y esas personas están yendo, si bien es cierto, ellos saben el plan, siempre que vaya escrito. Vamos a hacer esto, no, necesitamos esto, ¿sí? Porque el estrés afecta a la gente. Y una de las cosas que el estrés afecta inmediatamente es la memoria de corto plazo. ¿Ok? Entonces, siempre escrito, ¿ya? Y lo mismo, es básicamente apoyar. Si se dan cuenta, este segundo parámetro es el apoyo de manera escrita a lo que ustedes darían llamando, ¿ok? De manera que siempre tengan ese soporte objetivo de la información, las decisiones que tomaron, para que en el tiempo, ¿sí? No vaya a haber un cambio, como diríamos, inmediato del plan sin ningún consenso. ¿Ok? Entonces, que las llamadas, esto les va a ayudar a que las llamadas sean claras, siempre sean claras, no divaguen por el universo cuando llaman por la ayuda, ¿sí? Hola, mi nombre es tanto, llamo de tal sitio, acaba de pasar esto, ¿sí? Estoy en este lugar, ¿ok? Entonces, nosotros, si nos podemos dar cuenta, el desarrollo de primeros auxilios en áreas remotas primero comienza con esto, ¿sí? Los temas después de temas de problemas se ven de igual manera de igual manera como tal vez en el medio urbano. Como les decía, cambian, puede haber técnicas, tratamientos que sí hacen la diferencia en su aplicación cuando estoy en un área remota o cuando estoy en la ciudad, ¿sí? Pero lo bueno de estos parámetros es que estos parámetros se puede aplicar a veces en muchas situaciones. Yo les doy el ejemplo específico en el terremoto de Manabí en el 2016, ¿sí? Nosotros tuvimos yo diría, bueno, la oportunidad de ir a apoyar con unas brigadas a la ciudad de Manta. Estamos hablando de Manta, una de las ciudades, de una ciudad completa, ¿no? Cosmopolita, todo. Y en una situación que cambia el ambiente. Imagínense, en Manta, después del terremoto, era realmente una zona agreste, sin servicios, sin buen servicio de electricidad, de agua, con servicios médicos colapsados. Entonces, desarrollar este tipo de parámetros encajaba muy bien, ¿sí? Por eso también yo creo que esto también va de la mano con el tema del montañismo y se considera, ¿no? El montañismo una escuela de vida, porque me puede, sobre todo yo he sentido que me ha ayudado a desarrollar la habilidad de tomar decisiones a todo nivel, no solo en la parte médica, a nivel inclusive profesional, por mi otro lado de trabajo, ¿sí? Pero el tema de capacitación es importante, ¿ok? Entonces, puede haber muchos problemas, tal vez a algunos no les ha pasado nada hasta ahora, tal vez muchos de ustedes en toda su vida de futuros o ya actuales montañistas hayan tenido contados problemas y muy mínimos, y eso es lo bueno. La prevención es el principio de todo, y para prevenir hay que
hay que saber qué puede pasarnos. ¿Ok? Bueno, espero que con esta pequeña charla se entiendan las diferencias, haya sido de su interés. Nosotros estamos abiertos para cualquier pregunta y estoy seguro de que hay muchas interrogantes acerca de problemas específicos. Por el tiempo es un poco difícil a veces de cubrirlas porque ya se amplían los temas de primeros auxilios, pero con mucho gusto estamos abiertos para sus preguntas, comentarios, ¿sí? Y muchas gracias por la atención. Montecuador presentó Montañismo desde casa, módulo Hielo. Gracias a Felipe Jácome por su participación como instructor. En la producción, Juan Carlos Veloz y Tatiana Proaño.